¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer la seguridad ambiental en el Ártico ante los efectos del cambio climático en el siglo XXI. Escrito por Ángel Eduardo Rivera y con un estudio introductorio de María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre la geopolítica de las regiones polares, la relación entre medio ambiente y seguridad, los efectos del cambio climático en la economía, la biodiversidad y los pueblos originarios del Ártico, y las implicaciones a nivel mundial. Adquiere ya la seguridad ambiental en el Ártico ante los efectos del cambio climático en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una sesión más de esta serie de seminarios virtuales que organiza el Centro Olof Palme México alrededor del tema general COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Soy María Cristina Rosas y tengo el gusto de recibir en este espacio a tres connotados expertos en el tema que nos ocupa el día de hoy, que es COVID-19, zoonosis y salud animal. Es un tema que ha estado presente en los debates prácticamente cada vez que sabemos de alguna enfermedad, aflora también el tema de la salud animal. Y también nos enteramos de situaciones, me parece que muy lamentables, como decisiones que toman gobiernos para, se supone, mitigar la propagación de enfermedades. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia por influenza H1N1, se dio a conocer que en Egipto hubo matanzas de cerdos por el tema de la gripe porcina. De manera más reciente, con el COVID-19, hemos escuchado de matanzas de bisones en Dinamarca. 70 millones de bisones es la cifra que se ha manejado por parte de las autoridades danesas, porque se temía que el COVID que padecían estas especies pudiera ser transmitido a humanos y pudiera efectivamente implicar un retroceso para la lucha que encabeza ese país y el mundo contra la enfermedad. Son temas polémicos y por eso tenemos a los expertos aquí para que nos cuenten más sobre zoonosis, salud animal y este concepto también del que tanto se ha hablado, el de una salud, el One Health. Y entonces les comento, nuestros invitados son Fernando Walsil, Jorge Francisco Monroy López y en un rato más se va a conectar Cristian Gortázar. Me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de nuestros invitados. Fernando Walsil es médico veterinario zootecnista graduado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es maestro en Ciencias de la Salud en Fauna Silvestre por parte del Royal Veterinary College de la Universidad de Londres. Cursó el posgrado en entrenamiento veterinario en manejo y enfermedades de fauna silvestre de la Sociedad Zoológica de Londres y el diplomado en medicina y manejo de fauna silvestre de la propia Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ha presentado más de 280 conferencias, publicaciones científicas y de difusión a nivel nacional e internacional. Ha supervisado más de 60 proyectos de investigación. Todas estas actividades relacionadas con la medicina y el manejo de la fauna silvestre. Laboró como médico veterinario en el zoológico de Chapultepec y como consultor médico veterinario para otros zoológicos y criaderos en México. Director del zoológico de Chapultepec y posteriormente director general de zoológicos y vida silvestre de la Ciudad de México. Asimismo, se ha desempeñado como presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y
Acuarios de México entre 2003 y 2007. Ha participado como consultor y consejero en diversas instancias científicas y gremiales. Actualmente ha sido nombrado el punto focal nacional en México para las enfermedades en fauna silvestre por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, en apoyo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ha colaborado en diversos proyectos relacionados con el monitoreo de salud y enfermedades de poblaciones silvestres, médico veterinario certificado en el área de fauna silvestre en el periodo 2016-2021 por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, profesor titular C e investigador en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Labora desde 1993 como profesor de asignatura en Medicina y Zootecnia de Fauna Silvestre a nivel licenciatura y posgrado en la propia Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y pues nos da mucho gusto recibirlo nuevamente en este espacio, es un gusto. Además quiero decir, Fernando, felicidades por el lobo gris, qué hermosa noticia. Me encantó ver los videos que subió la jefa de gobierno con el lobito y sus primeros aullidos. Es un triunfo también esta serie de acciones que ustedes han emprendido. Muchas felicidades, Fernando, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Presento también a Jorge Francisco Monroy López. Él es médico veterinario, zootecnista y maestro en ciencias veterinarias, egresado de la misma institución en la UNAM. Es profesor definitivo de tiempo completo del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la misma facultad, donde labora desde hace 38 años. Cuenta con un diploma de especialidad en One Health obtenido en la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Constantino Ordóñez por el mejor trabajo de tesis asesorado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM en 1995. Tiene el Premio Pedro Hacha por el mejor trabajo del área de salubridad pública veterinaria del continente americano en 2004. Ha recibido la Cátedra José de la Luz Gómez, Premio Gustavo Vaz Prada por el mejor programa de servicio social denominado Implementación de Buenas Prácticas de Captura en Pulpo en Campeche para la exportación a la Unión Europea. Imparte las asignaturas de Epidemiología Veterinaria e Inocuidad y Calidad de los Alimentos de Origen Animal de licenciatura y Epidemiología de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Ecología Microbiana de los Alimentos y Saneamiento Ambiental de posgrado. Es miembro del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Salud Animal, CONASA, desde 1999 y participa en los comités de vigilancia epidemiológica, salud y producción acuícola e inocuidad de los alimentos. Fue subdirector de análisis de riesgo del SENACICA de 2008 a 2011, presidente de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria de 2006 a 2008, vicepresidente del CONASA de 2007 a 2009, tesorero de la Federación de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 2005 a 2009 y secretario académico del posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM de 2001 a 2008. Ha organizado y coordinado programas de maestría y doctorado en Ciencias de la Producción y la Salud Animal en 2006, 2002, 2008, el Congreso Mundial de Brucelosis en 2005, el Internacional de Epidemiología en 2007, 2 de Sanidad e Inocuidad Acuícola en 2012 y 2013, 3 de Acuacultura de 2013 a 2015 y 1 de Sanidad, Inocuidad y Bienestar Acuícola y Pesquero en 2019. Actualmente también es consultor y asesor en análisis de riesgo, vigilancia epidemiológica e inocuidad alimentaria, miembro de la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Acuacultura y coordinador académico del Diplomado Virtual de Epidemiología Veterinaria que imparte la Universidad de Zacatecas con la Federación de Colegios y Asociaciones de Medicina Veterinaria y Zootecnia de México. Es un gusto, un honor tenerlo con nosotros. Francisco Monroy, bienvenido. Muchas Finalmente gracias, les presento
Finalmente les presento, gracias a Cristian Gortázar. Él se va a conectar un poquito más tarde. Él defendió su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza, en España, en 1997. Es catedrático de Sanidad Animal en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, un centro mixto entre la Universidad de Castilla-La Mancha y el CSIC en Ciudad Real. Ha dirigido más de 25 investigaciones doctorales y es coautor de unos 450 artículos científicos. Su actividad investigadora combina ecología y ciencias veterinarias para aportar soluciones a problemas sanitarios emergentes como la tuberculosis o la peste porcina africana. Actualmente dirige el grupo de investigación Sanidad y Biotecnología Sabio. Esos son nuestros invitados para el día de hoy. Entonces vamos a tratar de aprovechar lo más posible el tiempo de que disponemos, porque siempre es poquito, nunca nos alcanza para hablar de todo lo que quisiéramos. Y le voy a pedir, por favor, a Francisco Monroy que haga el uso de la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla para la presentación. No sé si se escucha bien porque traigo audífonos porque mi hija estaba en clases para que Se no esté escucha yendo. muy bien. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, y también para no rebasar el tiempo, tengo mi cronómetro aquí que pongo. Luego me aloco y ya llevo 40 minutos y no paro. Bueno, antes que nada quiero agradecer la amable invitación a participar en este seminario tan interesante y que, bueno, efectivamente nos tiene a todos esta enfermedad con los pelos de punta y con decisiones que se han tomado sobre la marcha, porque no tenemos una planeación, no tenemos una preparación para enfrentar este tipo de problemas, lamentablemente, ¿no? Entonces, empecemos por el principio, por el concepto de zoonosis. Este ha ido evolucionando con el tiempo. A mediados del siglo XIX, el concepto zoonosis se entendía como enfermedades infecciosas que nosotros humanos adquiríamos a partir de los animales, posteriormente de los animales domésticos, posteriormente ya se hablaba de enfermedades infecciosas adquiridas o que son transmitidas por cualquier animal vertebrado, ya sea doméstico o silvestre, y ya en los últimos 50 años, 60 años, el concepto que ha prevalecido es la propuesta de la Organización Panamericana de la Salud en términos de enfermedades e infecciones que de una manera natural se transmiten entre los animales vertebrados y el hombre. Es decir, no es un problema privativo que nosotros adquiramos de ellos, sino que debemos de entender que somos animales exactamente igual que ellos y que por lo tanto nosotros podemos enfermarnos de lo que ellos se enferman, pero también podemos enfermarlos a ellos de lo que nosotros padecemos. Para el año 2000, la situación en términos de enfermedades emergentes era básicamente esta, que se resume en este cuadro, un poquito confuso, pero que contiene básicamente toda la información. 1,709 patógenos humanos, de los cuales 832 eran considerados zoonosis, y un grupo de enfermedades emergentes, 156. El 49% entonces de los patógenos eran zoonóticos, el 9% eran patógenos emergentes y 73% de los patógenos emergentes son zoonóticos. Por lo tanto, la probabilidad de que cualquier enfermedad emergente sea de origen zoonótica es de 3-1. Es decir, 3 de cada enfermedades emergentes van a tener un origen zoonótico. Algunas de las que se han reconocido en los últimos años, y no voy a entrar en detalle para no rebasar el tiempo que tengo establecido, son estas que estoy ilustrando. Quizás algunas de las más conocidas o significativas son, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, causada por una borrelia, que ya desde hace casi 40 años fue identificada en Connecticut, en Estados Unidos, específicamente en el condado de Lyme, y que se transmite por garrapatas, y que es resultado del tipo de convivencia que tenemos ahora por estar metiéndonos a vivir en bosques y entrar a estos sitios también con nuestros animales de compañía, los cuales adquieren la garrapata y luego la garrapata nos pica a nosotros. Es decir, nosotros nos estamos metiendo dentro de los ciclos de transmisión natural de los patógenos ambientales, digamos. También tenemos enfermedades virales, muchas de ellas. Aquí todavía hasta esta fecha los coronavirus no figuraban como importantes. Síndrome de hantavirus, por ejemplo, otra vez por vivir en zonas boscosas, en zonas de bosques lluviosos, y los roedores pues son portadores naturales de este tipo de agente.
lo eliminan a través de heces. La gente pues en sus actividades domésticas barre, limpia, y con el polvo van los virus y se provocan estas infecciones respiratorias graves que tienen un potencial zoonótico también muy importante. Eh, Zoonosis, también, las zoonosis también se pueden clasificar por los agentes, por priones, virus, bacterias, rickettsias, hongos, parásitos. Tenemos muchísimas. La rabia es hoy por hoy la zoonosis más importante en términos económicos por el dinero que se le invierte en México a este problema de salud. Y bueno, ha rendido éxito, ha tenido pues ya metas alcanzadas muy importantes el control de la rabia canina. México ha sido declarado el primer país libre de rabia humana transmitida por perro. Esto ha sido gracias al control que se ha hecho, no en el humano, sino en los perros, justamente. Es uno de los pocos programas de salud pública de la Secretaría de Salud que enfoca sus baterías en el control de la enfermedad, no en el ser humano, sino en los perros. Y esto ya nos da una idea de hacia dónde tenemos que ir, porque esto es justamente el enfoque de una salud. No tenemos que controlar los problemas de salud de los humanos en los humanos, sino tenemos que pensar desde el punto de vista ambiental, y el perro juega un papel como ambiente del ser humano. Tenemos otros problemas de salud, como la toxoplasmosis también, cuando estamos hablando de la zoonosis clasificada por el tipo de animal o especie animal que nos la transmite. Tenemos aquí un listado muy importante. La toxoplasmosis, siempre pensamos en el gato. Muchas colegas cuando se embarazan dudan en si deshacerse del gato o no. Los ginecólogos siempre lo recomiendan: estás embarazada, olvídate del gato, vas a abortar o vas a tener malformaciones. La verdad es que el periodo de eliminación de toxoplasma es muy breve, solamente lo hace una vez en la vida el gato, y tenemos otro tipo de riesgos de infectarnos a través de, a veces, contaminación fecal de verduras o de carne, porque esta enfermedad también tiene una fase no sexual en prácticamente todos los animales de sangre caliente. Y lo que tenemos que hacer es, nuestros gatos, mantenerlos bajo control, no darles carne ni permitirles que cacen. Yo sé que muchas veces ellos tienen o cumplen esa función de control de fauna nociva. Sin embargo, bueno, pueden matar a los roedores, etcétera, pero si nosotros les damos alimentos, no se los van a comer, no van a comerse a estos animales que pueden venir infectados y no se van a infestar. De todas maneras, ¿qué precauciones hay que tener? Bueno, precauciones generales para todas las especies que tenemos en domicilio, pues limpiar sus heces con guantes, usar cubrebocas, usar palitas, cambiar la arena con frecuencia, de preferencia todos los días limpiarla y cambiarla por lo menos una vez a la semana. Sobre todo, pues pedir la asesoría de un médico veterinario. Hay muchísimos ya en todas partes, y esa asesoría pues hay que pagarla, ¿no? Porque de repente en redes sociales se encuentra uno recetas para todo, pero no siempre es lo más efectivo. Las zoonosis también se pueden transmitir por los alimentos. Hay muchísimas. Una que ha sido también se ha satanizado a una especie, al cerdo, por su consumo de su carne. Si comemos carne de cerdo me va a dar cisticercosis, decimos, ¿no? La verdad es que no. Nosotros adquirimos la teniasis a partir de la carne de cerdo. El cerdo tiene los quistes, los cisticercos, son metacestos, es decir, una fase larvaria de la Taenia solium. Nosotros somos el hospedador definitivo. Nosotros se desarrolla el adulto. Eliminamos los proglótidos con las heces, y si le damos de comer estas heces a los cerdos, como se hace en muchas comunidades, o por el hábito de la defecación al aire libre, entonces pues los cerdos se alimentan de esto, desarrollan el cisticerco, y es la forma en que se infectan. Nosotros nos vamos a infectar el cisticerco si nosotros consumimos las heces humanas, ya sea directamente, lo cual, bueno, habitualmente es poco frecuente que uno lo haga de manera consciente, pero sí por el mal higiene de las manos del manipulador o preparador de alimentos, que podemos ser nosotros mismos o alguien que nos prepare un alimento en la calle o donde sea. O también a través de consumo de verduras regadas con aguas negras, que no son desinfectadas estas verduras, o frutas como las fresas, etcétera, donde también pueden permanecer los huevos o los proglótidos de la tenia, y nosotros desarrollar entonces el cisticerco. Bueno, a principios de este siglo, este era el panorama con respecto a algunos brotes que fueron atendidos por la Organización Mundial de la Salud. Aparecen aquí E. coli O157, algunos agentes que han aparecido en las listas que ya mostré, esta enfermedad de Lyme,
virus del Nilo, encefalopatía espongiforme bovina o vacas locas en el Reino Unido y que se había diseminado ya el resto de Europa, el virus Nipah, los de influenza que siempre nos han dado mucho temor porque se ha esperado una pandemia que provenga del sudeste asiático con una variable de influenza de origen probablemente aviar y que se adapte al organismo humano y que a partir de ahí pueda diseminarse de humano a humano para el resto del planeta. Y surgieron por primera vez los coronavirus ya importantes en ciertas zonas. El agente causal de la enfermedad que se llamaba síndrome agudo respiratorio severo, el SARS-1, dijéramos, SARS-CoV-1, no era uno porque era el único en ese momento, pero es cuando empieza a aparecer. Unos años después, ya para este mapa es de septiembre de 2017, aparece ya el hermanito menor del SARS, que es el MERS. Aquí lo vemos ya en algunas partes, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, es otro coronavirus que también logró diseminarse hasta diversas partes del planeta, pero que afortunadamente, pese a que ambos, tanto el SARS-CoV como el MERS-CoV, tenían un potencial patógeno o letal mucho más alto que el que actualmente tenemos, por fortuna se diseminaban con menor facilidad y esto de alguna forma autolimitó los brotes de aquel entonces. Pero vemos que se ha seguido buscando aquí influenza, siguen apareciendo nuevos virus de influenza y el panorama de potencial de zoonosis sigue aumentando. Ya tenemos Zika, ya tenemos chikungunya, en fin, algunos otros agentes que nos han estado dando dolores de cabeza en los últimos tiempos. Y, bueno, nuevas amenazas, ¿no? Se incluyen aquí en este mapa el anthrax o el uso en general de agentes para bioterrorismo que no son naturales, pero que de hecho la discusión actual en torno al SARS-CoV-2 es si realmente surgió espontáneamente en la naturaleza o si fue creado con un posible uso potencial para bioterrorismo, guerra biológica, etcétera, ¿no? ¿Por qué nos estamos enfrentando a todos estos problemas ahora? Bueno, existe una situación, el mundo en términos relativos se ha reducido. A mediados del siglo XIX nos tardábamos prácticamente un año, bueno, no nos tardamos, soy viejo, pero no tanto, la humanidad tardaba un año en dar la vuelta al planeta. Este tiempo que vemos aquí en rojo ha ido descendiendo, conforme empezó el siglo XX y comenzó la aviación, bajó, y a partir de mediados del siglo XX, ya con la aviación comercial, pues se puede dar la vuelta al mundo literalmente en 24 horas, 48, dependiendo de los enlaces que uno tenga, etcétera, ¿no? Y por otro lado, esta línea verde refleja el éxito evolutivo que tenemos como especie, gracias a justamente todo el desarrollo tecnológico y científico del siglo XIX, con Roberto Koch, con Luis Pasteur, con los grandes microbiólogos, con ya en el siglo XX el desarrollo de antibióticos y de toda la ciencia médica, pues hemos incrementado muchísimo nuestra expectativa de vida, nuestra capacidad de reproducción. Yo pertenezco a una generación que somos llamados los baby boomers porque justamente pertenecemos a familias muy numerosas, exitosas en términos reproductivos, lo cual pues sí es muy, muy bonito, pero vemos estos resultados. Alrededor de 500 millones de habitantes a mediados del siglo XIX, a principios del siglo XX ya llegando a los 1,000 millones y este número 6 veces mayor para el final del siglo XX, ahora que estamos ya terminando, bueno, que ya terminamos la primera quinta parte del siglo XXI, ya rebasamos los 7,000 millones y vamos encarrerados a los 8,000 millones de habitantes. Esto, es decir, reducir el planeta en términos de tiempos y sobrepoblar, inundar, arrasar con nuestro ecosistema o con todos los ecosistemas que nos rodean, es parte de la problemática. Vemos también cuestiones de hábitos. Esta gráfica a mí me gusta mucho porque ilustra en color azul el número de iguanas importadas en Estados Unidos desde 1982 hasta el 94, cómo se ha ido incrementando, y de manera paralela cómo se va incrementando también el número de aislamientos de salmonela marina. Es decir, estamos trayendo agentes potenciales a vivir a nuestra casa de manera voluntaria. Y luego nos preguntamos por qué pasan las cosas, ¿no? Tenemos entonces mejores instrumentos para diagnosticar organismos, hacemos estudios epidemiológicos, hacemos estudios en fauna silvestre y pues nos están interesando más las enfermedades transmitidas por vectores. Esto hace que
podamos detectar más zoonosis de tipo emergente. Tenemos la cuestión del comercio de alimentos, no solamente nos desplazamos nosotros, sino podemos comprar cosas prácticamente de cualquier parte del mundo y encontrarlas a la vuelta de la esquina. Y bueno, esto tiene importancia también en términos de inocuidad de los alimentos. En Estados Unidos se estima que 76 millones llegan a enfermar por cuestiones relacionadas con consumo de alimentos, ocasionando 325,000 hospitalizaciones y 5,000 muertos. Las zoonosis emergentes, también asociadas por alimentos, tienen que ver por cambios en la dieta, por cambios en cómo se están comercializando los alimentos, los servicios que se proporcionan, los nuevos métodos para producir alimentos, incluyendo los organismos genéticamente modificados, con todo lo controversiales que son en términos de acabar la biodiversidad, la aparición y el encuentro de agentes infecciosos nuevos o reemergentes y pues al incrementar nuestra población y nuestra expectativa de vida, también se incrementan las poblaciones llamadas de alto riesgo. Este siglo han cambiado entonces muchas cosas. Antes las zoonosis eran enfermedades meramente ocupacionales, después eran enfermedades ya que se ocasionaban por el contacto con animales, pero con el concepto justamente de una salud nos damos cuenta que toda la población está en riesgo de padecer zoonosis por cualquiera de las vías que he mencionado, aunque jamás en su vida haya visto un animal. Bueno, del año 2000, lo que presenté hace rato en unas diapositivas a la actualidad, han incrementado de 49 a 61% los patógenos. Tenemos 1,415 patógenos humanos conocidos y el 61 son zoonóticos y afectan fundamentalmente a las poblaciones menos favorecidas y más vulnerables. Ya enfocándonos en COVID, bueno, sabemos que surge el SARS o estos coronavirus surgen en murciélagos. Hay hipótesis relacionadas con, bueno, se ha demostrado el paso a través de camellos en el MERS y se ha demostrado también la posibilidad de que pase a civetas, pangolines o inclusive serpientes, y la hipótesis es si alguna de estas es la que nos lo transmitió a nosotros, ¿no? Aquí está la información relacionada con el SARS, no voy a entrar en mucho detalle, simplemente por fortuna no llegó a mayores, unos cuantos países afectados y unos cuantos miles de casos en el planeta. El MERS fue un poco más focalizado. Y bueno, tenemos también antecedentes de coronavirus en general en enfermedades de animales domésticos que hemos conocido y que nosotros estudiamos en la carrera y que han afectado a las poblaciones y que han tenido un mayor o menor impacto en la productividad, como la gastroenteritis transmisible o la diarrea epidémica porcina o la bronquitis infecciosa aviar o coronavirus que afectan a los perros o a los gatos. Y bueno, ahora el que ya conocemos, ¿no? Tampoco voy a entrar mucho a estos detalles, simplemente el agente que es el SARS-CoV-2, quizás nos interesa saber que la proteína Spike o espícula tiene una importancia muy grande porque esa es la llave con la que entran nuestras células y ese es también con lo que se ha logrado desarrollar pues las vacunas para la inmunidad. Tampoco voy a entrar en detalles, simplemente que este es el esquema de cómo se presenta en seres humanos. Esta es la probabilidad de identificar al virus, normalmente a través de las pruebas de PCR, que son las más comunes y las más eficientes, pero en realidad la capacidad de infección es mucho más amplia, es decir, podemos desde antes estar transmitiendo, que ese ha sido el problema fundamentalmente, y después de enfermar podemos seguir transmitiendo, inclusive vacunados. La vacunación no evita que nosotros nos infectemos, solamente disminuye el riesgo de padecer un cuadro grave y sobre todo de morir, que también podemos morir vacunados, ¿sí? Pero hay menos probabilidad y tenemos un potencial todavía de transmitir la enfermedad. Este es el panorama. Al día de ayer a las 4:21 de la tarde, vemos que en Norteamérica sigue siendo noticia en términos de COVID, la India, Sudamérica, Chile, ya sabemos que esto es así. México, con nuestro semáforo multicolor, ¿cómo dicen? Sandía, que es verde por fuera y rojo por dentro. En fin, la Ciudad de México ya va de vuelta a amarillo, vemos la península de Yucatán otra vez tomando colorcito y no dudamos que en unos meses, lamentablemente, las cosas vuelvan a estar rojas en buenas partes del país si seguimos manejando la situación como hasta ahora. ¿Qué debemos saber en términos de coronavirus hacia los animales? Bueno, no sabemos el origen exacto del brote,
no existe una evidencia 100% segura de que los animales tengan un papel importante en la propagación del virus hacia el humano. Con base a la información limitada disponible hasta la fecha, el riesgo de que los animales transmitan COVID-19 a las personas se considera insignificante y se necesitan, por supuesto, hacer más estudios para comprender si diferentes animales podrían resultar afectados por COVID-19 y cómo. Y seguimos todavía aprendiendo. Esto no voy a entrar en detalle, estoy seguro que Fernando lo va a mencionar en unos minutos, la aparición de COVID en felinos desde el año pasado y en otras especies, en gorilas. Simplemente este resumen que presenta la Asociación Americana de Médicos Veterinarios, en donde nos damos cuenta de la dimensión del problema en animales, que es mínima. Vimos los millones de seres humanos afectados, y comparamos aquí 115 gatos, 81 perros, 27 felinos en cautiverio, 3 gorilas. Es decir, los animales sí se pueden enfermar, ¿sí? Pero a partir de nosotros, no espontáneamente, pese a que es una enfermedad de animales, pero por allá aislada en alguna región y que nosotros hemos diseminado y nosotros en todos los casos hemos sido los que contagiamos a los animales. Capítulo aparte merecen las granjas de bisones, efectivamente, porque ahí ha habido un cierto potencial de transmisión y de desarrollo de nuevas cepas, etcétera, y por eso se tomaron las decisiones, primero en España, luego en Bélgica y finalmente en Dinamarca, de acabar con estas granjas de animales que no eran ejemplares de zoológicos, sino que son granjas de producción. Entonces se tomó, como en cualquier granja se hace, una medida sanitaria extrema, que es el sacrificio y la destrucción de ellos, con pésimos resultados, por cierto, porque los enterraron a muy poca distancia y ya decían que eran bisones zombies porque estaban saliéndose de la tierra y no sé qué, pero bueno, se hizo el esfuerzo. El papel de los veterinarios en el manejo de la pandemia, para bien o para mal, ha sido importante. En Alemania un veterinario está a cargo, en las Islas Feroe, que son dependientes del gobierno de Dinamarca, pero un poco independientes, también el control lo ha llevado un médico veterinario. En México tenemos innumerables ejemplos, uno de los que más orgullo nos da es el doctor Bernardo Lozano Dubernard, que está al frente de Avimex, que él ha trabajado con coronavirus toda su vida y que bueno, actualmente está al frente del equipo que desarrolla la vacuna Patria, que está promoviendo el gobierno, pero hay otras que está desarrollando en nuestra propia facultad, en la UNAM, y también otra por parte de la Universidad de Querétaro. Se están desarrollando vacunas para animales, Rusia ya tiene una, Zoetis en Estados Unidos también tiene, pero todavía no recomendamos que se empiecen a aplicar de manera masiva. Si estamos hablando del número de perros y gatos que están afectados, sería realmente absurdo pensar todavía por el momento en vacunaciones. No sé, el año que entra, más adelante, pero pues los laboratorios se están preparando para tener esa herramienta o quizás en condiciones especiales. Ya para cerrar, el esquema de una salud lo hemos visto trabajando en otras condiciones. Esta es la fiebre del Valle del Rift. Se analiza cómo se presenta la enfermedad, cambios de temperatura, lluvias, proliferación de mosquitos, se amplifica el virus. En animales silvestres se presentan brotes ahí y después, animales domésticos, perdón, y después llegan los brotes a seres humanos. De manera coordinada con diferentes especialistas trabajando de manera conjunta, se detectan estos cambios, se aplican las vacunaciones de manera oportuna, hay detección temprana y la amplificación ocurre, pero no en esa medida, sino en menor, y por lo tanto los brotes en humanos son más controlados. Ese tipo de estrategias son las que tenemos que seguir. Y justamente lo que sigue no es esto, sino estrategias como la que se anuncia apenas esta semana en cuanto a México, que se adhiere a una iniciativa francesa para la prevención de riesgo de emergencias zoonóticas y pandemias, y en la cual participa nuestra facultad. Aquí está nuestro director, y está el doctor Hugo López Gatell, un poquito escondido porque supo lo que iba a pasar en el aeropuerto y quizás por eso no quiso asomarse demasiado, pero ahí anda trabajando. Entonces, bueno, esto es, creo que me pasé nada más unos cuantos minutos, pero no demasiados, pero esto es un resumen de cuál es el panorama actual que tenemos en este momento. Ahí les dejo mis correos, Monroy, con una sola R, con Y, 1959 arroba, lo tengo en hotmail.com y tengo la versión también en gmail.com y mi correo institucional jfml, que son mis iniciales, Jorge Francisco Monroy López arroba unam.mx, para las dudas que no se pudieran aclarar durante el seminario. Muchas gracias.
Muchas gracias a Francisco Monroy por esta espléndida presentación que nos recuerda el papel tan importante que desempeñan los veterinarios para combatir la enfermedad a partir de todos estos conocimientos que a veces no valoramos debidamente. Él nos habla de varios temas relevantes, la rabia como un éxito de México, catalogado como primer país libre de rabia humana transmitida por perros. ¿Sabe, Francisco? Me estaba acordando de que incluso a nivel gobierno hubo campañas muy decisivas para promover la vacunación de perros. Incluso hubo películas que fomentaban medidas de salud pública. Hay una que recuerda mucho, 6 días para morir. Me acuerdo mucho de esa película, cómo me traumó. Yo la vi siendo pequeña. Y era una invitación a la sociedad a vacunar a los perros y bueno, efectivamente hemos tenido mucho éxito con eso. Ojalá lo pudiéramos replicar con otras tantas afecciones. Me hizo recordar también Chagas, que es un problema endémico de salud pública en toda América Latina y cómo también el calentamiento global, el cambio climático está modificando la manera de operar de la zoonosis, ¿no? Antes Chagas, pues lo veíamos en zonas cálidas, rurales, con cierto tipo de viviendas, pero poco a poco Chagas se ha ido manifestando y progresando en otras latitudes, incluso en latitudes frías, en Europa, en Estados Unidos, Canadá. También, bueno, muy importante toda la explicación que nos da sobre cómo ha cambiado el estudio de la zoonosis y, por supuesto, el papel de los humanos. Siempre hemos puesto al ser humano en el centro de las preocupaciones y no nos ponemos a pensar que nosotros también somos transmisores de enfermedades. Entonces, creo que los puntos que ha tocado han sido formidables, muy, muy importantes y nos ayudan a tener otra visión sobre la problemática tan dramática que nos aqueja y le agradecemos mucho su presentación. Ahora le voy a pedir a Fernando Gual que haga uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Sí, ya estoy ahorita. Ahí está ya, ¿verdad? Bien. Seguramente algunos de los datos y conceptos, pues vamos a ser un poco repetitivos de lo que presentó el doctor Monroy, pero bueno, esa es nuestra chamba, ¿no? Como veterinarios, difundir lo que está sucediendo y qué relación tiene con nuestra labor y con lo que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Ahí nada más para recordar esta foto, es un pequeño mustélido, pariente, no tan cercano, pero dentro de los mismos grupos de carnívoros que los bisones. Este es un zorrillo pigmeo que habita en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, ahí en la UNAM, y que muchos no sabemos que existen y que andan por ahí, ¿no? De repente nos llega el olor y solo por eso los conocemos hasta que logramos empezar a capturar algunos, y es un estudio de enfermedades. Precisamente eso es lo que tendríamos que estar haciendo, estudiar estas enfermedades, estamos aprendiendo sobre la marcha. Mucho de lo que desconocíamos de este coronavirus hace año y medio, pues ahora lo sabemos. Es muy fácil en retrospectiva hacer recomendaciones y decir debieron de haber hecho esto, pero pues se está aprendiendo sobre la marcha. Fue fabuloso hace 3 días escuchar la ovación que le dieron a la doctora que fabricó, que participó en la fabricación de la vacuna en Reino Unido, en Wimbledon. Es fabuloso escuchar eso, ¿no? Eso es lo que deberíamos de estar haciendo, ¿no? Aplaudir a nuestros científicos que están al pie del cañón y están en el frente contra el coronavirus, y toda la gente dedicada a la salud que están combatiendo la enfermedad, y de lo que estudiamos hace algunos años en la carrera, de lo que fue la historia de las enfermedades, que leímos muchos libros de todas esas historias,
a lo que está sucediendo ahorita. Es fabuloso que en menos de un año estemos viendo que hay una vacuna y que está salvando a millones de personas alrededor del mundo. Eso es fabuloso y nos tocó vivirlo, ¿no? En este momento precisamente es parte de la historia ahora que nosotros estamos viviendo y enfrentando, y los avances científicos son impresionantes hoy en día. Cuando antes esperábamos muchos años por las vacunas de algunas enfermedades, ahora la tenemos en menos de un año, y pues se está salvando gracias a la ciencia a millones de vidas de humanos. Entonces, eso yo creo que es algo positivo dentro de todo esto que estamos viviendo, que sentimos que no vemos la luz al final del túnel. Creo que la estamos viendo, y eso es gracias a la ciencia y a la gente que está, a pesar de muchas situaciones, de que la ciencia no es prioridad en el mundo, hay otras prioridades, y gracias a que gente que se ha dedicado a esto durante estos años, pues está dando frutos que están beneficiando a la totalidad de la humanidad, ¿no? ¿Qué pasa con la salud? Ya mencionaba el doctor Monroy los términos. ¿Qué es la salud? Bueno, la salud depende de muchos factores, ¿no? Desde la salud en un lugar en específico, en un país en específico, va a tener variaciones con respecto a otras áreas del mundo, a otros países del mundo, dependiendo de la cultura, las disparidades sociales, de cómo se comporta uno ante, si tenemos la costumbre de lavarnos las manos o por alguna razón no lo hacemos. Todo eso impacta en el estado de salud y enfermedad de cada individuo y de cada población, de cada país. La educación y el comportamiento de cada persona es fundamental para mantener la salud. El cambio climático, medio ambiente, ahorita más adelante comentamos al respecto, la economía y la política. Hay países que no están teniendo el apoyo que deberían tener en cuanto a vacunación, y estamos viendo los resultados. Otros que ahí la llevamos con la vacunación, cada vez se acerca más a la totalidad de los grupos por edad, que así se escogió en México, y pues se va avanzando, ¿no? En algunos países más rápido que en otros. Entonces la economía de cada país y la política y las decisiones políticas impactan en la salud de la gente, ¿no? Y en consecuencia, y en relación a pues, la salud de animales también, ¿no? ¿Qué otros elementos hay inmiscuidos en la salud? Pues el medio ambiente, las plantas y animales con los que convivimos, los alimentos que consumimos, el agua y la sanidad en general. Todos esos son elementos que impactan en la salud del individuo y de las poblaciones. Esto es un concepto de hace muchos años, décadas. La salud de todos los organismos vivos, incluyéndonos al ser humano, es una manifestación de la salud del medio ambiente. Hoy en día hablamos de una salud, bueno, el concepto, aunque no se llamara de esa forma, está ahí presente desde hace mucho tiempo. Le estamos dando forma ahora a todo ese concepto, ¿no? Y es manifestación del estado de salud del medio ambiente y de todos aquellos que forman parte de ese medio ambiente. Hay, como el dibujito ahí se ve, interrelaciones entre el pasto, el ratón, el bisonte, el lobo y en consecuencia el ser humano que anda por ahí también. Hay interacciones que a veces ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, con mayor razón hay que seguir estudiando estas interrelaciones entre unos y otros. ¿Qué está sucediendo? Hablando de fauna silvestre, pues hay una destrucción y fragmentación de hábitat. Hay introducción de especies que no deberían de estar ahí, pero que se liberan intencional o sin intención alrededor del mundo, y eso provoca diseminación de enfermedades y afectación a la fauna. Efectos secundarios a nuestras propias actividades, pues la agricultura, la minería, todas esas actividades tienen un impacto en el medio ambiente. Obviamente el cambio climático que tanto hablamos,
contaminación del medio ambiente, pues es una consecuencia de nuestras actividades, y ahí resalto enfermedades, es una consecuencia de lo que está impactando a nuestras poblaciones, hablando de animales silvestres. Y hay un efecto cascada que a veces se nos olvida. Cuando se pierde una especie, viene un efecto cascada por esa pérdida que afecta a otras especies. Entonces, como consecuencia de la extinción de una especie, puede haber la extinción de otras especies que están interrelacionadas en ese ecosistema, unas con otras, y unas dependen de otras. Se pierde un elemento de ese sistema, pues seguramente habrá otras pérdidas, ¿no? Entonces ese efecto cascada puede ser muy grave y a veces ni siquiera lo comprendemos, ¿no? Esto también es de hace casi 100 años, pronto celebraremos los 100 años. Aldo Leopold fue un naturalista de Estados Unidos que trabajó en México también, muy reconocido, de los primeros manejadores de vida silvestre como tal, y ya hablaba del papel de las enfermedades en la conservación de la fauna silvestre, y hablaba y decía que se ha subestimado. En épocas recientes, 2, 3 décadas, pues nos hemos dado cuenta que las enfermedades también extinguen especies, ¿no? Hay algunas cifras que ya mencionó el doctor Monroy, depende de la fuente que uno consulte, pero del 70, 60, 76 hasta el 80% de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonosis, ¿no? Cada año aparecen 5 nuevas enfermedades, 3 de las cuales son de origen animal, más o menos son los cálculos que se tienen. Algunos de estos, lo comentaban hace rato, pues pueden ser utilizados, la mayor parte de los agentes patógenos que utilizan para el bioterrorismo son zoonóticos, ¿no? Que esas enfermedades infecciosas emergentes se deben a patógenos que o no conocíamos o que ya conocíamos y están regresando, ¿no? Como la tuberculosis podría ser un ejemplo, que tiene miles y miles de años presente en el ser humano asociada, y pues puede estar reemergiendo por diferentes situaciones, ¿no? Hasta la fecha, pues el VIH había sido la más importante que causó un impacto a nivel mundial. Creo que el COVID ya la desbancó, ¿no? Por supuesto, por todos los millones de gentes afectados, y incluso todos los países del mundo están siendo afectados. Ahí hay algunos otros ejemplos de enfermedades emergentes que ya había citado el doctor Monroy. ¿Cómo se dan este surgimiento, resurgimiento o dispersión de enfermedades, especialmente las zoonóticas? Pues hay muchos elementos, desde el desplazamiento natural de los vectores, que hoy en día está siendo afectado por el cambio climático, y esas garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme, que mencionaba el doctor Monroy, pues se están desplazando a otros lugares que antes no habían poblado. Entonces, eso está provocando la aparición o la dispersión de estos agentes patógenos, ¿no? Incremento en los viajes, pues como decía el doctor, pues en 24 horas le damos la vuelta al mundo, entonces podemos dispersar y a través de esos viajes por comercio, que ahora se disminuyeron mucho, hacemos ya muchas cosas como lo estamos haciendo ahorita por Zoom o por cualquier plataforma, y nos podemos conectar alrededor del mundo. Entonces las cosas van a cambiar, ¿no? Llegó el COVID para cambiar nuestra forma de vida y lo que estamos haciendo al planeta, ¿no? Y cómo podemos resolverlo, pues como lo estamos resolviendo en este momento, ¿no? Pero bueno, contaminación, fallas en la administración, un error en el otorgamiento de un permiso para importar a lo mejor un animal, un producto de origen animal, puede provocar una dispersión o una introducción de una enfermedad. Por eso es tan importante el trabajo que hacen los médicos veterinarios que están en puertos, aeropuertos y fronteras, al pie del cañón también, ¿no? Viendo que no introduzcan al país enfermedades exóticas que están en otras partes del mundo y que pueden entrar por una falla en esa administración, en ese trabajo, ¿no? La inmunosupresión, enfermedades que provoquen que en ciertos grupos de gentes enfermos de cáncer, que estén tomando drogas inmunosupresoras,
Y como tratamiento, bueno, son grupos específicos que pueden ser más susceptibles a enfermedades, ¿no? Las guerras, disturbios civiles que provocan migración de gente, lo estamos viviendo, algo muy impresionante, cómo se mueve la gente de un país a otro por esas guerras, provocan movimiento de enfermedades, ¿no? Resistencia a fármacos de ciertos organismos, pues va a surgir algún organismo que sea resistente, como ya lo está viendo, a los antibióticos por un mal uso, bien lo mencionaba el doctor, un mal uso de los medicamentos indiscriminadamente sin receta, y eso tiene consecuencias en nuestra salud. Todo esto provoca ese surgimiento, resurgimiento, dispersión de enfermedades. ¿Qué impactos tiene? Pues obviamente en la salud pública lo estamos viviendo, la gente se enferma, se muere, provoca discapacidad. Entonces en la salud pública pues es una carga impresionante a la salud pública, ¿no? Nuestros impuestos, como decíamos antes, están trabajando, pues sí, nada más que no hay impuestos que alcancen con una pandemia de esta magnitud en ningún país. Vamos, todos hemos tenido problemas alrededor del mundo para atender el impacto que ha tenido en la gente y que se tiene que tratar en el sector público, privado. Aquí ya no hay distinción, ¿no? El sistema pues se llega a saturar, ¿no? En la economía, por supuesto que está habiendo un impacto y todos lo estamos viviendo. No hay impuestos que alcancen para pagar todo esto que estamos viviendo, y pues habrá que ver que el presupuesto alcance de la mejor manera, ¿no? Distribuirlo de la mejor manera. Y en la salud animal, el tema que nos ocupa a los médicos veterinarios, aunque como ya vieron, estamos también involucrados en temas de salud pública todos los días, ¿no? Todos los días hay médicos veterinarios que revisan ese huevo, ese jamón, esa carne que nos comimos a la mañana o a mediodía, y esa leche, y gracias a eso llega a nuestras mesas en buenas condiciones para no contagiarnos. Entonces, en la salud animal también hay impactos de estas enfermedades, disminuye la producción, disminuye el bienestar y la salud de los animales que atendemos, y en el caso muy específico de fauna silvestre, pues afecta la conservación de especies. Hay algunos esquemas fabulosos de lo que está sucediendo. Hay microbios y patógenos que han coevolucionado con su huésped durante millones de años, ¿no? Un patógeno poco exitoso es aquel que mata a su huésped, pues luego, como dicen, luego que infecta, ¿no? Luego que infecta si mata a su huésped. Entonces, la mayoría de patógenos pues han convivido con su huésped durante millones de años. Esos cambios que veíamos en el campo, en el impacto que tenemos a través de la contaminación y nuestras actividades, está provocando que entremos en contacto con esos patógenos, y que le llaman spillover o derrame hacia la vida silvestre y hacia el humano, es lo que está pasando y estamos viviendo precisamente en este momento, ¿no? Hay virus como el que estamos enfrentando que tienen una propiedad pandémica. Esto provocó hay diferencia entre algunos virus y otros. Tuvo una propiedad pandémica como tal, de origen animal, aparentemente, es lo que estamos viendo. Se está estudiando todavía, no tenemos toda la información que quisiéramos, ha avanzado muy rápido, pues falta información, hay que seguir estudiando, ¿no? Y esto pues puede llegar a animales domésticos, como ya lo estamos viendo, perros, gatos, entre otros, esos bisones famosos, y al ser humano. Y esto, una vez que llega al ser humano, pues nosotros nos empezamos a contagiar unos a otros, que es lo que estamos viendo. Ahorita el problema es la transmisión entre humanos, es lo que estamos enfrentando. Más que si viene de un gato, ocasionalmente a lo mejor alguien se contagia, lo estamos viendo, es entre humanos el problema actualmente. Entonces, hay ese derrame inicial, pues comparativo con lo que está sucediendo, pues sería un simple fuego que podemos apagar rápidamente, ¿no?
al inicio de una pandemia, esto sucede. Si no podemos contener, pues esto se puede tornar en un fuego de los arbustos, que no es tan grave, todavía se puede contener, es una transmisión local. El ébola sucedió así, aunque afectó varios países en África, se contuvo en esos países gracias al trabajo de médicos, de veterinarios, de gente del sector salud, y lo contuvo y no se volvió una pandemia como estábamos muchos asustados de que el ébola se volviera una pandemia como lo fue el COVID, ¿no? Obviamente el COVID es el mejor ejemplo ya de un fuego como los hemos visto en algunas partes del mundo por este cambio climático que destruye todo a su paso y ya no hay forma de contenerlo. Eso es lo que estamos viviendo con el virus del COVID, ¿no? A medida que ese hábitat se fragmenta y se pierde, empieza a haber más contacto entre el ser humano y esos animales y su ecosistema, y eso es lo que está provocando esa interacción, que está provocando este brinco o derrame de enfermedades que habían coevolucionado con su huésped en vida silvestre, en las áreas naturales, que no teníamos contacto con él, y que llega un momento en que hay tanto contacto por la pérdida y fragmentación del hábitat que se derrama hacia el ser humano. Es precisamente lo que estamos viendo con esta y con otros ejemplos. Esta me encanta ponerla porque es algo que esto no pasa en otras partes del mundo y nos lo cuentan, ¿no? Esto pasa en cualquier parte de México. Esta es una foto en Campeche, en Sabancuy, en la que la interfase humano-animales domésticos y animales silvestres se presenta en cualquier parte de la República Mexicana o en cualquier parte del mundo. Estamos en contacto cada vez más cercano con estos animales por la pérdida del hábitat y entramos en contacto con sus patógenos, obviamente, ¿no? Entonces, esta interfase es lo que deberíamos de estar estudiando. Mucha gente ya está estudiando ahí, biólogos, médicos, veterinarios, todos participan en médicos, todos participan en este estudio, ¿no? Entonces tendríamos que estar enfocados a esta frontera, esa interfase entre animales domésticos, silvestres y humano, que es donde surge el 70-80% de las enfermedades emergentes. Ese punto en específico, y que aquí está muy gráfico, ¿no? En Sabancuy, esta es una foto en Campeche, en donde aquí están los potreros con animales domésticos. Ahí había unos guajolotes, ganado, perros, gatos, etcétera, y de la reja con púas para atrás, una área excepcionalmente bien conservada, en donde hay monos, hay aves, hay reptiles, anfibios, hay de todo. Esa es la interfase, precisamente ese punto en donde entramos en contacto con estos patógenos emergentes. Lo comentaba hace un rato el doctor Monroy, en la enfermedad de Lyme. Algo que estamos perdiendo con esa pérdida de la biodiversidad es este servicio ecosistémico, que es el efecto de dilución que provoca la biodiversidad, de dilución de enfermedades. Entre más sano esté el ambiente, hay menos huéspedes que a lo mejor no son susceptibles a la enfermedad. Entonces, hay posibilidad de que esa garrapata no muerda a un animal que es susceptible y no llegue esa enfermedad al final del día al ser humano. Entre más degradado esté el hábitat, menos biodiversidad y más posibilidad de que esos roedores que están asociados a nuestra vida diaria, los ratones, entren en contacto con la enfermedad y nosotros entremos en contacto a través de ellos con la enfermedad. Entonces, ese efecto se pierde. Con la pérdida de la biodiversidad se pierde el efecto de la dilución, que es un servicio ecosistémico que nos da la biodiversidad y un medio ambiente sano, ¿no? El cambio en el uso de suelo es fundamental en la emergencia de enfermedades. Ese es un campo, me robé la foto ahí de un reporte, al final les pongo la referencia, en donde están muy sonado de los orangutanes que están perdiendo su hábitat. Ese es un campo de cultivo de palmeras, destruyen el hábitat para sembrar palmera, vean la magnitud de la pérdida del hábitat, y ahí están los orangutanes sobreviviendo como pueden, y ese cambio en el uso de suelo provoca enfermedades. Específicamente en Borneo, el incremento en la malaria se debe a estos contactos que hay en esas áreas naturales que se están perdiendo. Y como eso hay
muchos ejemplos, ¿no? Por la expansión del ser humano, el cambio de uso de suelo y otras diferentes razones por las que se están presentando estas enfermedades. No se diga, este es tristísimo verlo, ¿no? Es un decomiso de pangolines que también, a lo mejor mucha gente no sabía que era un pangolín, pues es una especie que está asociada al tráfico ilegal de especies en peligro de extinción y que se usa como parte de la medicina tradicional en Asia, y que pues ese contacto con esos animales aparentemente pues pudo tener que ver con el origen del COVID. Todavía no está corroborado, pero pues el virus es muy similar, al igual que el virus que encontraron en murciélagos de herradura. Estamos buscando, bueno, los investigadores están buscando de dónde llegó para tratar de dilucidar qué pasó, ¿no? En un origen. Pero esto puede pasar en cualquier momento con algún otro patógeno, ¿no? Ese contacto que tenemos. Hay algunos ejemplos, ahorita les pongo la referencia, de animales que se han relacionado con el tráfico ilegal y que de alguna u otra forma se han relacionado con alguna emergencia de alguna enfermedad como el ébola, la viruela del mono, todas son zoonosis, ¿no? Obviamente el SARS, el MERS, entre otros, ¿no? En animales ya se presentó el SARS, hay algunos casos de zoológico, tigres, leones, gorilas, obviamente perros y gatos, minks, bisones, entre otros, ¿no? Ya se está presentando, hay algunos que sabemos que no son susceptibles, algunas aves, el ratón, cuyo, cerdo, aparentemente no son susceptibles. En algunos ya se confirmó la infección natural, generalmente de un humano que contagió. En otras especies de laboratorio en laboratorio ya confirmaron la infección, no de manera natural, pero se podría presentar naturalmente en un momento dado si se dan las condiciones. Y de acuerdo a la simulación en computadora, pues hay varias especies que podrían ser susceptibles. Algunas de ellas, los que nos dedicamos a fauna silvestre, pues estamos preocupados porque esto podría brincar y extinguir una especie definitivamente, ¿no? Esas son, bueno, las simulaciones por computadora de la similitud que hay entre los receptores de una especie y otra, y dependiendo de eso, pues se sabe o se cree saber que son más susceptibles de otros. Esta se me hace una imagen, es de chiste, pero no es ninguna broma, ¿no? La pérdida de esa biodiversidad es un problema a nivel global que hemos menospreciado. Ahí estamos viendo si nos lavamos las manos o no para no contagiarnos, y ahí viene el COVID, ¿no? Pero atrás pues viene la recesión después de todo esto que está sucediendo. El cambio climático, que le han dado tanto énfasis, hay organizaciones internacionales dedicadas al cambio climático, y algo igual o más grave que el cambio climático es el colapso de la biodiversidad. Precisamente ese efecto que hablaba, de efecto de dilución, imagínense lo que se viene encima con esa pérdida de la biodiversidad, toda esa intrincada relación que hay entre una especie y otra, que han mantenido sus propias enfermedades en su medio ambiente, ese foco natural de la enfermedad que le llamamos, y ahora nos estamos metiendo ahí por esa pérdida de la biodiversidad y está destruyendo ese pseudoequilibrio que pudiera existir en sus propios ecosistemas. Y se viene esto y más, ¿no? No por ser fatalista, pero se nos está olvidando que la pérdida de la biodiversidad es algo sumamente grave, que no se le ha dado la difusión que deberíamos, ¿no? Para no ser fatalista, ¿qué hay que hacer? Pues ponernos a trabajar en conjunto, ¿no? Esto es un trabajo multidisciplinario, transdisciplinario. A nosotros en el ámbito de la conservación de especies silvestres hablamos de medicina de la conservación, pero en realidad es un concepto prácticamente igual, con algunos pequeños detalles, al concepto de una salud, ¿no? Tenemos que ver esto como una salud, ¿no? La salud y enfermedad de los animales domésticos y silvestres, del ecosistema
y de los propios humanos están ligados unos con otros, ¿no? A través de estas interrelaciones que a veces no entendemos al 100%, pero está ahí, ¿no? Hay una relación importante y en el concepto de medicina de la conservación, pues hablamos de salud del ecosistema, de animales domésticos y silvestres, del humano, todos en su conjunto para promover una salud ecológica, ¿no? De una forma holística. ¿Quiénes intervenimos en esta promoción de salud? Pues biólogos, ecólogos, epidemiólogos, administradores, economistas, sociólogos, médicos, veterinarios, agrónomos, todos intervenimos, ¿no? Entonces, esto es un trabajo de equipo, tenemos que aprender a trabajar en equipo y hay muchos equipos trabajando alrededor del mundo en esta situación de enfermedades, pero se requiere más gente y más apoyo, ¿no? Sobre todo, pues quisiéramos hacer 1000 cosas y hay gente esperando apoyos para seguir sus trabajos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hoy en día? Conocer la ecología de las enfermedades, más allá de la epidemiología tradicional que hemos estudiado y es parte de nuestra carrera. La ecología va mucho más allá, ¿no? Incluye la epidemiología y esa ecología, pues tenemos que aprender de dónde vienen las enfermedades, cómo esos microbios, esos patógenos han estado circulando por millones de años en esas poblaciones y entenderlo. Si lo entendemos, esa ecología, podemos intervenir en un momento dado. Si ni siquiera sabemos cómo se transmiten esas enfermedades, ¿cómo vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Por eso se requiere mucho estudio. Hay algunos de las referencias de quienes han estado promoviendo este concepto de medicina de la conservación, muy de la mano con una salud, salud del ecosistema, salud de cómo funcionan. Ese es el reporte que les decía, de pandemias y biodiversidad, está en línea, el IPBES del 2020, lo encuentran de inmediato, es muy reciente, y pues profesores de la Facultad de Veterinaria intervinieron en este documento, ¿no? Del área de fauna silvestre y de ecología de enfermedades. ¿Qué hay que hacer también? Además de trabajar en equipo, buscar fuentes confiables, no a la primera, lo que encontramos en internet, ya lo habíamos comentado en el otro seminario. Hay que buscar la información de primera mano que está surgiendo. Obviamente hay cosas que todavía no entendemos, se está estudiando y estamos aprendiendo muchísimo con esta pandemia, pero hay que buscar fuentes confiables, ¿no? No cualquier tweet que sale todos los días y que nos desorienta, y en general desorienta a mucha gente. Mejor aprender de quienes están estudiando esto de primera mano, ¿no? Y eso sería todo. Ahí están los lobitos, recién nacido, del 24 de abril. Ya recibieron este lunes pasado su segunda vacuna. Es un programa de medicina preventiva. A eso nos dedicamos muchos de nosotros, a prevenir las enfermedades. Y es un esquema muy similar al de un perro. Nada más, de ahí viene, del lobo viene el perro. Este es un lobo mexicano en grave peligro de extinción. Estuvieron a punto de extinguirse, quedaron 7 lobos mexicanos en todo el mundo inicialmente, y hoy en día hay más de 500, ¿no? Estos son los 5 más jóvenes de esos 500 que hay hoy en día en el mundo, y que pues procuramos su salud. ¿Cómo sabemos si un lobo mexicano no se puede contagiar de COVID y se extinga, ¿no? Como dicen, toco madera, porque no quisiéramos, tomamos todas las precauciones habidas y por haber, para pues ahora no ser ese derrame inverso, que ahora nosotros le estemos contagiando esas enfermedades que pueden ponerlos en peligro de aquí para allá, y eso es lo que aparentemente pudiera llegar a suceder con el COVID. Hay que seguir estudiando y aprendiendo de todo esto que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta gran presentación.
Y de nuevo, felicidades por el triunfo que hemos tenido con la reproducción y la recuperación. A los papás que se aplicaron, ellos son los que hay que felicitar. Que le echaron ganas. Sí, muchas gracias, Fernando. Fernando nos recuerda, bueno, la importancia de valorar el trabajo científico. La ciencia es la que finalmente nos ayudará a encontrar respuestas. Nos advierte también sobre los peligros de la urbanización. El mundo es cada vez más urbano, cada vez le quitamos más kilómetros cuadrados a los ecosistemas y esto también nos pone en contacto con diversas especies y bueno, ahí tenemos ciertamente un desafío. Nos advierte sobre la pérdida de biodiversidad. Creo que todo el mundo se quedó en el análisis cuando veíamos las mareas que presentaba en su presentación, veíamos las mareas del cambio climático, pero había una más grande, la más grande de todas, que es la pérdida de biodiversidad. Creo que todos nos quedamos con cambio climático y no hemos valorado debidamente la importancia que tiene perder la biodiversidad, más en países como México, que somos biodiversos, pero hablando del planeta, pues evidentemente lo que pase en alguna localidad va a tener impactos para todos. Se ha dicho mucho lo que implica, por ejemplo, la deforestación en la Amazonía, ¿no? Y cómo esto le pega a todo el mundo. Entonces, tenemos que ser, pues, más receptivos a este tipo de análisis. Me hizo recordar, Fernando, también cuando China construyó la presa de las Tres Gargantas, una obra de infraestructura de gran envergadura que implicó desplazar de ese lugar a 1 millón de personas. Eso, por supuesto, tuvo impactos brutales en los ecosistemas de la región. Pero bueno, hay quien dice que esto se hace en aras de la modernización y de mejorar la calidad de vida de las personas, pero creo que hay algunos elementos que no se están ponderando en este tipo de decisiones, como por ejemplo los estudios de impacto ambiental, que ahora pues son tan fundamentales. Agradecemos entonces a Fernando su presentación. Tenemos ya a Cristian Gortázar, bienvenido, y le vamos a pedir que haga uso de la palabra, por favor. Muy bien, pues nada, primero disculpas por el retraso en acceder a la conexión, cuestiones de horarios de intervención en varias cosas al mismo tiempo. Y nada, voy a poner la presentación en pantalla completa y voy a hablar un poquito de lo que ya estábamos hablando, es decir, de los impactos de COVID-19 en el mundo de la sanidad animal. Yo quizás desde un punto de vista un poco más del entorno ganadero que del entorno de animales de compañía, aunque de todo tocaremos un poco. Yo creo que lo interesante además va a ser después el debate que podamos tener. Entonces voy a hablar un poquito del contexto, de los coronavirus y los animales, un poquito de esa relación con la ganadería, cuáles pueden ser algunas consecuencias, sobre todo de COVID-19, sobre esa actividad a corto, a largo plazo. Y finalmente, pues bueno, pensar un poco en qué es lo que podemos aprender de otras crisis y un poco cuánto nos queda para salirnos de esta, ¿no? Cuál es un poco el camino inmediato. Bueno, esto me imagino que ya habrá salido varias veces. Es evidente que la diversidad de patógenos que existe en determinados grupos taxonómicos pues es enorme. Los murciélagos son uno de ellos y particularmente en relación con los coronavirus pues son un hospedador muy importante donde seguramente evolucionaron desde luego los beta coronavirus y algunos más y donde la diversidad, la biodiversidad de virus que se mantiene pues es enorme y todavía está en buena medida por descubrir. De los coronavirus se va sabiendo bastante, sobre todo desde que en el 2003 surgió la alarma por el SARS-1, pues evidentemente ha habido muchísimos estudios, revisiones, etcétera, etcétera, y se van conociendo cosas. Así se conoce perfectamente pues cuál es la relación que existe entre determinados grupos de murciélagos y determinados grupos también de virus de este conjunto taxonómico que son los corona. ¿Qué es lo que ocurre para que ahora estén emergiendo aparentemente más que antes? Pues seguramente algo de lo que se ha hablado, no solo esa pérdida de
de diversidad, sino sobre todo la mayor proximidad entre esa diversidad y nosotros, bien nosotros directamente o bien nuestras especies domésticas. Al final, cuando hay un mayor solapamiento, como indicaría la parte derecha de este gráfico, pues la probabilidad de salto de especie de estos patógenos, pues evidentemente está más cercana. Como saben también, históricamente, los coronavirus vienen saltando desde sus reservorios animales o desde sus orígenes animales hacia las personas desde hace miles de años. Hay un evento que se calcula que se puede producir en torno a la Edad Media, en torno al año 1200. Y otros eventos se pudieron producir posiblemente en torno a 1700 o en torno a comienzos o a mediados del siglo pasado, etcétera, etcétera. Bien, y más recientemente, en el 2002, ocurrió el salto del SARS coronavirus 1, como sabemos, mediado posiblemente por carnívoros, probablemente por civetas. En el 2011 o 12, el salto de MERS, que se produjo mediado por dromedarios en ese caso, y más recientemente, como se sabe, el SARS coronavirus 2, del cual el intermediario, aunque se sospecha firmemente que pueda ser un carnívoro, pues lo cierto es que todavía no se conoce. Pero bueno, en definitiva, los eventos de salto se producen con cierta regularidad. ¿Cuáles son las causas de eso? Pues es muy difícil de saber. Lo que sí conocemos mejor es la consecuencia, y la consecuencia, mediada evidentemente por nuestra interconexión, por la globalización, por el transporte internacional, etcétera, es que un virus que emergió originalmente en China o zonas próximas se difundió a nivel mundial de forma casi inmediata, demostrando efectivamente uno de los principales riesgos de la globalización, que es la globalización de los patógenos. Bueno, todo esto, ¿qué tiene que ver con la producción animal? Pues evidentemente la llegada de COVID-19 tuvo un impacto en la cadena de producción. Hubo de repente dificultades en el suministro de alimentos, en el transporte de animales, en el sacrificio de animales, en toda una serie de actividades. Y eso, a su vez, pues puso bajo presión algunas industrias, por ejemplo, la del porcino y la de avicultura en países como Estados Unidos. Supuso también un reto para el cuidado y el bienestar animal, porque evidentemente pues ahí hubo situaciones nada deseables. Y pone, digamos, en peligro también, o supone un reto para la propia sanidad animal, con efectos a corto y a largo plazo. ¿Eso por qué es? Bueno, pues evidentemente tuvimos unos, digamos, mediadores inmediatos, el confinamiento, la inactividad. Vamos a tener unos mediadores que se han aludido en la charla anterior, que es la recesión, la crisis económica que viene después de la crisis sanitaria, y eso tiene una serie de consecuencias, tanto en cuanto a cómo miramos ahora las infecciones por coronavirus y cómo las mirábamos antes. Tiene consecuencias sobre otras enfermedades, porque de alguna forma estamos centrando los recursos en una cosa y nos estamos a veces desentendiendo de otras tan importantes. Y también supone una merma en nuestra capacidad de responder a nuevas emergencias, porque estamos fijándonos solamente en la emergencia actual, ¿no? Bien, entonces, este esquema representaría esa diferencia entre los efectos a corto plazo, con la interrupción, por ejemplo, de las pruebas de tuberculosis en algunos casos, o con la presencia de más vida silvestre en determinadas explotaciones por el confinamiento de los humanos. Pero también están los efectos económicos a largo plazo que dan lugar, por una serie de mecanismos, pues al final a más problemas sanitarios. Eso es una cosa teórica que elaboramos en su día, pero que realmente se va confirmando. Ya hay artículos hablando, por ejemplo, en el Reino Unido, de que a raíz de la crisis de COVID-19, pues está habiendo una serie de limitaciones para las pruebas de tuberculosis en el ganado. Y hay precedentes de eso, además. Un artículo muy bonito, que está aquí recortado, donde se observa cómo el brote de fiebre aftosa que ocurrió en el Reino Unido, en las Islas Británicas, y saltó luego también a Holanda, en 2001,
tuvo efectos sobre el control de tuberculosis. Esencialmente, una vez que ocurrió la fiebre aftosa y durante un año cesaron en buena medida los controles de tuberculosis, pues hubo un incremento de la tuberculosis en los tiempos posteriores. Digamos, nos centramos en un problema y nos olvidamos de otro, entonces ese otro se nos complica. Lo mismo se está viendo con otras situaciones. Por ejemplo, esta enfermedad vírica causada por un morbillivirus, la peste de Petit Ruminant, se está trabajando con ella con vacunación, fundamentalmente en África y en partes de Asia, y ya hay un informe de la FAO indicando que este programa pues, está teniendo un frenazo debido a la pandemia de COVID-19, porque evidentemente pues, surgen problemas para la distribución de vacunas, para su aplicación, etcétera, etcétera. Más ejemplos de globalización y de pandemias que tienen que ver con esto. Este es en realidad una especie de teoría de la conspiración, porque todavía es un preprint, todavía no está pasado por pares, pero me parece un artículo inteligente y una hipótesis muy curiosa. Estos autores lo que plantean es que la emergencia en el continente asiático, o euroasiático si queremos, de la peste porcina africana, que dio lugar a una subida espectacular de los precios de la carne de porcino, la carne más consumida por el consumidor medio chino, pues ocurrió justamente antes de la emergencia de SARS-CoV-2. Sugieren los autores que la emergencia pudo tener que ver con que al encarecerse la carne habitual, la de porcino, el consumidor se tuvo que ir a buscar carnes alternativas, por ejemplo, de carnívoro silvestre, y de alguna forma potenciar la posibilidad de salto. Insisto, es una teoría de la conspiración, no se queden con esto como un dogma de fe, pero me parece un ejemplo curioso de cómo una pandemia animal puede dar lugar a una pandemia humana. Y bueno, pues hay muchos más ejemplos un poco en ese sentido. Yendo ya un poco más concretamente a especies animales y coronavirus, pues ya se ha mencionado el tema de los bisones americanos de granja, los mink, donde no solo se ha observado el salto de humano a bisón, sino, lo que es más interesante, el salto de bisón a humano con un coronavirus ligeramente modificado, afortunadamente sin afectar significativamente a su transmisibilidad ni a su capacidad patógena, pero eventualmente pues algo así podría ocurrir en el futuro en alguna otra especie o en algún otro caso. A raíz de eso, evidentemente, pues todos los países industrializados y sobre todo aquellos países que tienen explotaciones de bisón de granja, pues han puesto en marcha medidas de vigilancia, medidas de monitorización. Eso ocurre en Europa, ocurre en Norteamérica, ocurre, en fin, en todos los sitios donde eso es un asunto relevante. Y, paralelamente, pues hemos empezado a mirar también qué pasa con otros animalillos. Esto no es un bisón de granja, esto es un hurón, y en este caso no es un hurón de granja ni experimental, sino que es un hurón doméstico, que se tienen en muchos países con cada vez más frecuencia como mascotas, como animales de compañía, y en el caso de España y algunos otros países europeos también son importantes como animal de trabajo, porque son importantes para el control de plagas de conejo, como elemento en la caza de conejos. Bien, pues en estos animalillos hemos encontrado la circulación del SARS-CoV-2, afortunadamente sin mayores consecuencias ni mayores implicaciones, pero bueno, indica que claramente pues, es un objeto interesante de vigilancia. ¿Qué pasa con las especies de producción? Bueno, ya sabemos que los carnívoros son importantes, pero los carnívoros no son una especie de producción, digamos, significativa. Son mucho más importantes las vacas, las ovejas, las cabras, los cerdos, los conejos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en algunos de ellos, en alguna ocasión ha habido algún experimento. En principio parece que no haya demasiada importancia. Quizás convendría mirar un poco más en detalle en algún caso, pero bueno. Pero ha habido una sorpresa interesante. El ciervo de cola blanca, que por cierto también está presente en México, pues ahí se ha ensayado la inoculación experimental con SARS-CoV-2. Lo hicieron los colegas, este es Mitch Palmer, el líder del estudio, lo hicieron los colegas americanos en el USDA y infectaron una serie de ciervos de cola blanca y dejaron además una serie de ciervos control en contacto con los anteriores. Bueno, pues no solo demostraron que los cola blancas son capaces de infectarse con SARS-CoV-2, sino además que son capaces de transmitir SARS-CoV-2
a otros ciervos que están en contacto. Es decir, potencialmente ahí podríamos tener un reservorio, en este caso silvestre, de la infección. Bueno, y eso tiene que ver un poco con lo que antes se hablaba de los mecanismos de emergencia, ¿no? Yo creo que más que en sí por la pérdida de biodiversidad, el mecanismo es principalmente por la pérdida de barreras entre lo que somos los humanos, lo que son los animales domésticos y lo que son las especies silvestres, y que cada vez hay más probabilidad y más mecanismos de que haya un solapamiento entre unos y otros y por tanto facilitemos la posibilidad de que haya patógenos que crucen la barrera de especie. En ese sentido, yo creo que tenemos mucho que aprender de las ciencias veterinarias. Tenemos experiencia incluso en la erradicación de algún virus muy problemático, como es el de la peste bovino, ¿no? el de Rinderpest. Y podemos aprender también de las experiencias en relación con fiebre aftosa. Y de hecho, eso se ha postulado. Hay un artículo publicado el año pasado en esta revista donde hacen un poco ese paralelismo, las diferencias y las lecciones que podemos aprender entre cómo se controló la fiebre aftosa y qué es lo que se está haciendo para intentar controlar COVID-19 o SARS coronavirus 2. Y bueno, ahí hay distintas cuestiones en las que fijarse, ¿no? Asegurarse por de pronto que los brotes no se conviertan en epidemias, es decir, tener mecanismos de alerta temprana y de acción temprana, tener rápidamente disponibles pruebas y métodos de detección a poder ser in situ, tener paneles de expertos reales, no simplemente políticos del gobierno de alguna forma, bueno, pues con otros intereses, con otras agendas, que no sea puramente siempre el control prioritario de la enfermedad. Y aprender también de experiencias como, por ejemplo, con otros coronavirus animales, donde ya hay precedentes de epidemias o de pandemias, ¿no? Como pueda ser el caso de la diarrea epidémica porcina y los saltos y las mutaciones y los cambios y los traslados del virus de un sitio a otro, o lo que sabemos, por ejemplo, de los coronavirus aviares. Les invito a leer este artículo que está en The Conversation y es de acceso gratuito, sobre lo que las gallinas nos pueden enseñar sobre el control de coronavirus, ¿no? Y al final incluso sabemos mucho en el mundo veterinario de las vacunas, de su desarrollo, de las dificultades y de las ventajas y dificultades que se va a encontrar la aplicación de ese tipo de herramientas. Entonces, en base a eso, ¿cuánto tiempo más vamos a estar viviendo con el problema de coronavirus? Bueno, pues eso es difícil de predecir, pero lo normal es que con la progresiva difusión de las vacunas, no solo en los países que ahora van más adelantados, sino ojalá pues progresivamente, realmente en todo el mundo, pues vayamos cambiando un poco de imagen. Pero esencialmente, ¿qué es lo que ha pasado? El virus ha emergido, hemos respondido con distanciamiento, con mascarillas, con confinamiento, en fin, depende de la situación de cada país y de la política de cada país también. Y se ha producido una selección natural. Al final, el virus ha evolucionado, o sea, nosotros hemos seleccionado de alguna forma las variantes más transmisibles, porque eran al final las más exitosas ante esa situación. A partir de ahí se han ido desarrollando vacunas, se ha ido produciendo inmunidad de grupo, aunque solo fuese por la infección masiva, y a partir de ahí otra selección natural es la creación de variantes que tengan un mayor escape antigénico, ¿no? Que tengan mayor capacidad de resistir. ¿Qué remedios hay ahí? Pues vigilar variantes, mejorar la detección, facilitar mucho más el acceso libre a test rápidos, por ejemplo, reducir la transmisión pensando en el asunto de los aerosoles, calidad de mascarillas, etcétera, y evidentemente las vacunas como herramienta principal, pero finalmente aprender a vivir con el virus, porque vamos a estar conviviendo con este nuevo coronavirus, pues ya pues seguramente por los próximos siglos. En todo esto no he mencionado los reservorios animales, porque ahora mismo no hay ninguna indicación, ningún hecho objetivo que nos diga realmente los reservorios animales son importantes, pero en cualquier momento las cosas pueden cambiar. En cualquier momento alguien puede descubrir, oye,
Pues que aquí hay una población de ciervos de la especie que sea que están manteniendo la circulación del virus, o una población de carnívoros de tal especie que están manteniendo la circulación del virus. Y si hay un mantenimiento de la circulación, puede haber una adaptación y eventualmente puede haber una readaptación en la vuelta al humano que eventualmente pues pueda dar lugar a mayores preocupaciones o nuevos retos en cualquier caso. De forma que, por resumir ya el asunto y terminar, estamos en una época de cambio global y de difusión de patógenos donde, bueno, pues la biodiversidad tiene su papel, pero pienso que la globalización de movimientos y la proximidad entre especies tiene un papel también muy importante. Creo que es importante, en consecuencia, involucrar a los veterinarios y en general a los especialistas en el mundo animal, también de la producción, en la lucha contra las enfermedades emergentes y no pensar, además, solamente en SARS, sino pensar globalmente. Y desde el punto de vista ya más del control sanitario en el mundo animal, pues parece razonable adaptar el manejo, adaptar las estrategias de control sanitario a los recursos disponibles, pensando por un lado en lo que es urgente y emergente y por otro lado en mantener lo que es importante igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Cristian Gortázar por esta espléndida exposición, donde nos recuerda la relevancia que tiene la globalización de los patógenos y también los riesgos de poner la mirada, haciendo un poco una similitud con esto de mirar el árbol y no el bosque, o sea, mirar tanto al coronavirus y dejar de ver todo lo que está pasando y canalizar todos los recursos y los esfuerzos al combate del coronavirus, pero descontextualizándonos de todo lo demás que está pasando. Yo creo que estos elementos son fundamentales para que podamos aspirar a tener éxito en el combate de esta enfermedad. Entonces, miren, tenemos poco tiempo. Vamos a tomar las preguntas. Invitamos, por supuesto, al público aquí en Zoom y a quienes nos están viendo en Facebook Live a que nos manden sus preguntas para los expositores. Hay ya bastantes preguntas. Y antes de leerlas y de darles el uso de la palabra a los expositores en el orden en que se han presentado, vamos a presentarles la encuesta de hoy. La encuesta de hoy, pues, versa justamente sobre COVID, zoonosis y salud animal. La pregunta no tiene respuestas correctas, es simplemente conocer su opinión y me parece que también es de opción múltiple. Dice la pregunta: existen pocos estudios sobre la prevalencia del SARS-CoV-2 en murciélagos y otras especies. ¿Considera que se debe incrementar la vigilancia epidemiológica en estos y otros animales? Bueno, sí. No, no es un tema importante. La prioridad debe ser la vigilancia epidemiológica en humanos. No existe evidencia de que el murciélago haya transmitido el COVID-19 a humanos. La prioridad debe ser la vacunación de humanos. La vigilancia epidemiológica debe incluir el paradigma de una salud, incluyendo animales, vegetales y seres humanos. Bueno, ahí está la encuesta. Los invitamos a participar y voy a proceder a leer las preguntas que nos han llegado tanto aquí en el chat de Zoom como a través de Facebook Live. Se pregunta por parte de Juan Carlos Mondragón: considerando el alto volumen de tráfico ilegal de animales que existe en el mundo y su potencialidad de transmisión de enfermedades, ¿sería viable promover la regulación de este comercio y buscar establecer ciertos estándares de salubridad en comparación con intentar combatirlo? Esto también considerando la posibilidad de una gestión sostenible y regulada de ciertas especies. ¿Qué opinan al respecto? Viene otra pregunta aquí. Si los contagios entre humanos y otras especies y viceversa prácticamente forman parte de nuestras dinámicas biológicas, ¿nosotros qué hacemos? Es decir, ¿qué deberíamos hacer para lidiar con esta situación inevitable? Pregunta para Fernando. El 14 de febrero de 2022 se cumplirán 50 años de relaciones diplomáticas con China. ¿Se tiene prevista alguna negociación para que ese país nos den préstamo? Pues ojalá nos los manden sin préstamo. Osos Panda, aprovechando los buenos términos de dichas relaciones. Y aparte hay otras preguntas más, las leo rápidamente. ¿Los criaderos son más peligrosos que los animales silvestres con los que los humanos tenemos interacciones?
Otra pregunta, ¿por qué el ébola no se propagó como el COVID? ¿Tiene potencial pandémico o no? Otra pregunta, ¿la viruela de mono es tan terrible como la viruela que la Organización Mundial de la Salud declaró extinta en 1980? ¿Podría producirse un regreso de la viruela a pesar de que es una enfermedad erradicada? Bueno, creo que son fascinantes las preguntas. Vamos a comenzar con Francisco Monroy, por favor. Muchas gracias. Bueno, definitivamente no puedo contestar todas. Voy a hablar acerca de la del comercio. Hace 2 o 3 años identificamos nosotros en el CONASA, en el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Salud Animal, específicamente en el Comité Acuícola, el problema del tráfico ilegal de especies, sobre todo por vía electrónica. Es impresionante lo que se puede mover. Por ahí algunos colegas empezaron a detectarlo a partir de la movilización de reptiles, de grandes reptiles. Uno se mete, paga y puede recibir un reptil, o podía en ese entonces recibir un gran reptil tipo caimán o cocodrilos, una cosa así, casi sin mayor problema, sin ningún tipo de requisito sanitario o nada, ¿no? Esto, por supuesto, tiene impacto desde el punto de vista de la biodiversidad, de la introducción de especies en zonas en las que no se ha hecho ningún estudio para ver si son o no aceptables, en el propio bienestar de los animales que viajan en condiciones infrahumanas y que muchas veces se han encontrado muertos porque no se transportan en las condiciones adecuadas y que tampoco se sabe para qué se van a utilizar. Entonces, hablamos con las autoridades, el CONASA justamente tiene esa misión de plantear problemáticas y proponer soluciones. Por lo pronto ya se estableció una serie de reglamentaciones con las principales plataformas de comercio digital o electrónico, que en aquel entonces todavía no tenían una movilización tan grande como la que han tenido en el último año, justamente como una consecuencia de la pandemia. Y ya se están pidiendo por lo menos que las empresas, los transportes, los autobuses y demás, que es por donde se hacía la mayor parte de esta movilización, no autoricen ninguna movilización que no tenga que no venga con todos los aspectos legales que establece Semarnat, Profepa y todas las instancias, incluyendo la propia SADER, por cuestiones sanitarias, por cuestiones de biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una pequeña esperanza de que esto se empiece a controlar de alguna manera. La verdad es que hay tráfico ilegal, lo sabemos, hay zonas del país donde hay mercados, un poco lo que nos mostraba Fernando igual en Campeche, que ocurre, se reproduce en prácticamente todo el país, donde hay mercados de animales vivos, de especies domésticas, pero de especies también silvestres, que ya sabemos cómo obtienen estos ejemplares, normalmente pues matando familias, devastando nidos, etcétera, ¿no? Y el problema más triste es que hay un mercado para esto, es decir, hay gente que quiere comprar mascotas exóticas sin saber ni siquiera en el problema que se está metiendo, sin tener las condiciones adecuadas y demás. Entonces, pues es todo una cuestión. La reglamentación pues, es importante, pero es, yo creo, mucho más importante la conciencia con respecto a el público que no consuma estas especies y lamentablemente las usan a veces como animales de compañía, pero otras veces para ritos o cuestiones a veces de amarres, brujería, santería, y pues hay una infinidad de usos lamentables en todo esto, ¿no? Es triste y creo que sí sería algo que se tendría que abordar, pero es un problema extraordinariamente complejo que tiene a veces por raíces económicas. La gente ha venido desplazando su actividad natural, me refiero a la gente en los sitios de origen de estas especies animales, y pues el comercio de estas especies es su modus vivendi, lamentablemente, ¿no? Ilegal y como se quiera ver, pero ocurre. Entonces es una cuestión de abordar los problemas de fondo, de raíz, y bueno, yo no tengo esa receta, pero creo que sí tendría que ser grupos interdisciplinarios los que pudieran tratar de plantear estas soluciones que tienen, insisto, una raíz social, cultural, y no solamente cuestión regulatoria. Muchas gracias. Efectivamente, a mí me ha tocado ver incluso hasta en Facebook
que ofertan animales exóticos, orquídeas. El tráfico de orquídeas se disparó en la pandemia. He visto orquídeas ofertadas en mercadolibre.com. Es increíble. Pero efectivamente tenemos que trabajar, obviamente, en diversos planos, no solo en la criminalización de estas actividades, sino en concientizar y educar a la población también para entender los peligros que entraña este tipo de actividades, incluso para la salud humana, como se ha explicado aquí. Fernando Agual, por favor. Gracias. Bueno, son muchas preguntas que ya hasta se me olvidaron, pero una de ellas, precisamente lo que comentaba el doctor Monroy, el tráfico. En México hay un esquema que le llamamos el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Hay más de 13, le llamamos UMAS por sus siglas, que me coinciden, y esas UMAS suman casi 13,000 en todo el territorio de México. Es un esquema que inició entre el 98 y el 2000, cuando se publicó la Ley General de Vida Silvestre, y en su momento fue algo sumamente novedoso. Si la gente que convive con el recurso natural no cuida su propio recurso, pues es lo más probable es que se termine. Ahora, de todos modos, ellos de alguna manera tienen que sacar provecho de ese recurso. A lo mejor es una forma de verlo solamente desde el punto de vista del ser humano, aprovechar esos recursos. Sin embargo, en la medida que se pueda regular este tráfico, que es la intención de las UMAS, evita el tráfico ilegal. Obviamente el tráfico ilegal, ese sí tiene un impacto importante en lo que estamos viendo, ¿no? Si ese tráfico ilegal, los animales, obviamente ningún veterinario revisó que estuvieran sanos para la venta, ni mucho menos, las condiciones son pésimas, se mueren muchos animales, la mayoría en ese tráfico, desde la captura hasta la venta final, y después se acaban muriendo el resto, ya que los compraron. Sin embargo, ese esquema para el uso sustentable de estos recursos existe en México. Estoy hablando de México, hay otros esquemas similares en otros países, y lo que hemos visto en muchas situaciones es mejor regular que prohibir. Cuando se prohíbe, obviamente genera un mercado ilegal, definitivamente. En un mundo ideal, a lo mejor algún día pensaremos que en estas épocas éramos retrógradas y comercializábamos fauna silvestre, y eso no debió de ser. Sigue sucediendo y es mejor regularlo que prohibirlo. Entonces, hay un esquema en México que son las UMAS para conservar a través del uso racional de esos recursos. Entonces, la implementación es lo que tendríamos que apuntalar, ¿no? Y que haya suficientes inspectores, que haya gente bien preparada dando los permisos de aprovechamiento sustentable de esos recursos o aprovechamiento extractivo, y que esa regulación funcione. Tan pronto, el problema es que mucha gente no entiende este esquema, y hay legisladores que han atentado en contra de esta Ley General de Vida Silvestre, prohibiendo dentro de la misma ley que permite el aprovechamiento sustentable o sostenible de estos recursos, lo prohíben. Entonces, ¿qué pasó con la prohibición? Es algo muy específico que sucede aquí, de los citácidos, o sea, los pericos, loros, guacamayas, que ya se comercializaban legalmente en UMAS, que criaban animales legales para la venta y para evitar la venta ilegal de estos animales. A la hora de prohibir que esas UMAS pudieran comercializarlo, se vino de nuevo el comercio ilegal y el tráfico de especies de estas. Entonces, hay gente que no comprende el esquema, que tendría que legislar conociendo a fondo este esquema, porque fue muy novedoso en los 90, en el 2000, que fue cuando ya se implementó, y que ha evitado que muchas especies se trafiquen ilegalmente, porque hay un comercio legal regulado a través de estas UMAS. Entonces, es todo un tema gigantesco ese, y hay gente que vive de esto, y que gracias a esto se han conservado algunas especies, porque evita ese tráfico ilegal al hacer accesible animales que fueron criados bajo cuidado humano,
para la venta. A lo mejor hay gente que no comprende eso y a futuro diremos, no es posible que vendieran animales. En este momento hay un tráfico legal o ilegal, mejor regularlo que prohibirlo. Y ahí es un tema gigante. Lo de los pandas, pues ojalá que la República Popular China pues nos ayude a regresar. Hoy, precisamente hoy, es el cumpleaños número 31 de Xinxin, la hija de Togui. Hace un rato hicimos un reportaje para celebrarlo. Hace 15 días cumplió su tía, Xuan Xuan, cumplió 34 años. Son los pandas gigantes más longevos fuera de China. Y pues cada año que pasa los celebramos con bombo y platillo porque son una joya que tenemos aquí en México, y que gracias a que la República Popular China regaló al Estado mexicano el 10 de septiembre de 1975, llegaron los 2 pandas, así como en España, y recibieron a unos pandas y luego tuvieron a Chulín, que duró ahí muchos años en España. Aquí tenemos a Xinxin y a Xuan Xuan, que están cumpliendo 31 y 34 años, y que es una joya y un lujo tenerlos aquí. Ya son animales muy longevos, los más viejos fuera de China, y que ojalá pues se puedan tener buenas relaciones, continuar con esas buenas relaciones con el gobierno, y algún esquema habrá. El resto de pandas gigantes del mundo son propiedad de China. China ha decidido que ese es su esquema de conservación, y ha sido sumamente exitoso porque la cantidad de pandas hoy en día duplica, casi triplica lo que había hace algunos años. Entonces, ese esquema de que el gobierno de la República Popular China proteja ese recurso y lo rente en préstamos reproductivos para su conservación, y ese dinero se vaya a la conservación del panda, pues por lo visto ha sido exitoso. Entonces pues van por buenas vías, ¿no? A lo mejor hay que hacer ese mismo esquema para muchas otras especies que están en grave peligro y que pues se pueden aprovechar de esa manera, promoviendo su reproducción bajo cuidado humano. Hay muchos temas y ya ni me acuerdo de las otras preguntas, pero con todo gusto contestamos todo lo que se pueda más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Me hiciste recordar cuando hablabas de el tráfico legal. Toda la discusión es otro tema, por supuesto, también muy controvertido, que hemos tenido alrededor de la legalización de los usos lúdicos de la marihuana. Ha sido algo que también se ha argumentado, ¿no? Que prohibirlo lleva a que haya un tráfico ilegal creciente y a que todo el mundo quiera pasarse por el arco del triunfo de la prohibición, y que lo mejor era normarlo, y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, es polémico, pero puede ser una fórmula esto de la regulación. Cristian Gortázar, por favor. A ver, que active el micrófono. Te pediría que seleccionases una de las preguntas, porque ha sido una ristra tan larga que soy incapaz de seleccionar algo. Bueno, el tema de los criaderos, que si son más peligrosos que los animales silvestres en términos de la interacción con los humanos. Pues, a ver, yo creo que hay un balance ahí, porque los criaderos, las granjas, evidentemente tienen una gran concentración de una especie concreta, pero la biodiversidad natural puede también tener grandes concentraciones. Pensemos en una cueva con una colonia de murciélagos o con varias colonias de distintas especies de murciélagos, y además son especies que potencialmente, al estar más alejadas y al haber estado históricamente menos en contacto con nosotros, el riesgo proporcionalmente puede ser mayor. Entonces, digamos que mientras con las granjas o en general con los animales domésticos nuestra proximidad es muy evidente, con los animales silvestres la proximidad es menor, pero el riesgo potencial es mayor. De forma que al final, si lo ponemos en una balanza, yo diría que los riesgos son parecidos. De hecho, me molesta un poco el que tienda a analizarse mucho más como un riesgo las granjas, es decir, la producción animal para carne, que las mascotas. Cuando las mascotas posiblemente tengan un contacto más cercano y, si me permiten, hasta más íntimo con las personas. Pero interesantemente, el movimiento
sobre todo animalista, defensor de los animales y tal, suele ir muy dirigido contra la producción animal en granja, pero suele ocultar un poco el riesgo que viene de la tenencia de animales domésticos, ¿no? Y no hablemos ya cuando encima esa tenencia de animales domésticos incluye mascotas más o menos exóticas. Entonces ya el abanico que se abre es enorme. Es decir, que hay que ser un poco críticos y no intentar no tratar de identificar lo malo y lo bueno. Los riesgos están en todas partes, lo que hay que hacer es medirlos y convivir con ellos, porque lo que está claro es que vamos a tener otra pandemia, que esa pandemia sea de otro coronavirus, sea de un virus influenza, sea de resistencias antimicrobianas en bacterias, o sea de un hongo, eso no lo sabemos, pero que va a haber otra pandemia, eso es seguro, eso podemos estar absolutamente seguros. Lo que tenemos que hacer es analizar bien los riesgos y prepararnos bien para que no nos vuelva a pillar con el paso cambiado como nos ha ocurrido en este caso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nos estamos acercando al final de esta transmisión. Le voy a pedir a cada uno de nuestros expositores una reflexión final y aprovecho también para presentar los resultados de la votación. Prácticamente todas las votaciones dicen que la vigilancia epidemiológica debe incluir el paradigma de una salud, incluyendo animales, vegetales y seres humanos. Muchas gracias por su participación. Y entonces, pues nuevamente en el orden en que se presentaron, les pediría una reflexión final, empezando con Francisco Monroy, por favor. Muchas gracias. Bueno, quedan muchísimos temas en el tintero, que siempre ocurre esto en un seminario de esta naturaleza, con estos temas que siguen siendo novedosos, que sigue habiendo una gran cantidad de aristas en ellos. Creo que la reflexión final puede ir en el sentido de el trabajo efectivamente en equipo, grupal, institucional, interdisciplinario, con múltiples enfoques, tratar de comprender las problemáticas. Siempre juzgamos, es que para qué la gente va y devasta. Bueno, pues cuando no tienes otras condiciones y otras formas de vida, pues parece criminal lo que se hace cuando estamos desde fuera, pero pues es la realidad cotidiana de muchas personas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ayudar a mejorar esas condiciones, promover condiciones que favorezcan el desarrollo sostenible, si es que alguien sabe exactamente qué significa el desarrollo sostenible. La realidad es que somos muchos en este planeta y eso es lo que está impactando, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tratar de ser menos en la medida de lo posible, o sea, tratar de crecer cada vez menos como población, detenernos en cuanto a número e ir disminuyendo, pero eso a los países no les gusta porque Japón, por ejemplo, ya está en esa dinámica y tiene temor porque su población está envejeciendo y ya no hay jóvenes, no se están renovando y entonces no duda uno en que venga de pronto un boom en este sentido para contrarrestarlo. Tenemos que ser mucho más eficientes en la producción, transformación, comercialización, procesamiento y uso de los alimentos, porque hay un desperdicio impresionante, se estima 40-50% de los alimentos, entonces a veces no tenemos que producir más, tenemos que producir mejor, conservar mejor y también utilizar mejor nuestros alimentos. Es decir, hay múltiples puntos por donde podemos abordar esta problemática, porque las consecuencias o las pandemias o las zoonosis o las enfermedades son solamente efectos de algo que masivamente como humanidad no estamos haciendo bien, y eso es hacia donde tendríamos, yo creo, que reflexionar todos. Esa es mi aportación y muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a Francisco Monroy. Fernando Gual, por favor. Bien, gracias. Totalmente de acuerdo. El trabajo multidisciplinario, transdisciplinario es fundamental. Y yo retomo lo de la pérdida de la biodiversidad, evitarla o promover la conservación de la vida silvestre, apoyo el concepto de una salud definitivamente. Entonces, es una de las herramientas que se tienen y pues cada quien en su ámbito de competencia pues promueve una pequeña parte de todo ese concepto de una salud o lo que nos gusta a los involucrados en fauna silvestre, medicina de la conservación o salud ecológica, apoyar esas iniciativas, aplaudir el trabajo, fue formidable, yo lo repito porque se te
pone la carne de gallina cuando lo escuchas, esa ovación en un partido de tenis, a una persona y a todo el equipo de gente dedicada a la salud que está apoyando, enfrentando al COVID. No nada más hay que aplaudirlos, sino apoyarlos económicamente. Eso es lo que se requiere, visibilizar la labor de esos científicos de punta de lanza que están trabajando en todo esto, visibilizarlo de esa manera. Ya se logró, por supuesto. Ahora, pues, buscar los recursos. Eso es igual importante que otras situaciones, el apoyar la ciencia y animar a mucha gente joven. Algunos de nosotros, doctor Monroy, somos profesores, ¿no? Estamos animando a la gente a dedicarse a eso, porque a veces es más vistoso ser futbolista, que yo soy futbolero totalmente, pero es mucho más vistoso y parece uno que si se dedica a algunas cuestiones de ese tipo es más exitoso. De ninguna manera. Esta gente que está ahí tras bambalinas, estudiando y descubriendo algunas cuestiones que salvan a la humanidad, una vacuna que nos está ayudando, pues hay que aplaudirlo, visibilizarlo y apoyarlo, ¿no? Buscar en nuestros gobiernos que apoyen estas iniciativas, no otras, ¿no? Se requiere mucho apoyo en esto y obviamente, pues nosotros en el ámbito de la conservación de especies, pues se requiere mucho apoyo, ¿no? Porque si no, sin ese apoyo, pues no se logra nada, ¿no? Entonces, más que nada es visibilizar esto a través de estos foros y buscar los apoyos adecuados, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Cristian Gortázar, por favor. Y por intentar juntar los argumentos de los otros dos ponentes. A ver, al final yo creo que estamos en un entorno donde los problemas van a seguir estando allí. La destrucción forestal, el sobrecrecimiento de la población humana, la sobreexplotación de recursos, la quema de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Estamos en un contexto en el que vamos continuamente a peor. Y creo que la única solución no es la solución japonesa, ¿no? Quiero decir, dejar de crecer está bien, es deseable, pero es improbable, porque al final pues eso afecta a muchas cosas y simplemente pues como humanos seguramente no estamos en general dispuestos, al menos no como colectivo. De forma que si seguimos creciendo y seguimos utilizando los recursos, cada vez vamos a enfrentarnos a nuevos retos, a nuevos problemas. Y creo que la única solución a esos nuevos problemas está en las dos cosas que ellos han mencionado. La cuestión una salud, es decir, realmente integrar el mundo de la ecología con el mundo animal y con el mundo médico, de forma que seamos capaces de abarcarlo todo bien y desde el principio y, como muy bien decía Fernando, apostar por la ciencia. Yo creo que la ciencia, el conocimiento, los nuevos inventos, los nuevos descubrimientos, como han sido, por ejemplo, las vacunas ARN, que ahora se van a empezar a aplicar a problemas médicos muy distintos, nada que ver con virus, nada que ver con infecciosas, y van a suponer una revolución realmente en medicina. Es una cosa buena que nos trajo el COVID, de alguna forma. Bueno, pues ese tipo de descubrimientos son los que nos pueden sacar del atolladero, porque no creo que nos vaya a sacar la bonomía del ser humano. Lo siento, pero me temo que o nos saca la ciencia o de aquí no nos saca nadie. Muchas gracias a Cristian Gortázar. En realidad hemos tenido un panel formidable. Yo espero que podamos continuar con estas reflexiones más adelante, porque efectivamente se quedaron muchos temas en el tintero. Les agradezco mucho sus contribuciones, sus reflexiones. Ha sido muy rico escuchar los planteamientos con las diversas perspectivas y con el acento en unos y otros temas. Muchísimas gracias. Agradezco también a quienes nos han acompañado aquí en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos, por supuesto, a la sesión de la próxima semana. Vamos a estar analizando el impacto del COVID-19 en las cadenas de valor, que ciertamente ha habido impactos terribles que han impactado, que han tenido consecuencias en la producción. Nos hablarán los expertos sobre este tema. También los invitamos el martes en la entrevista de Una Tarde Con. Nos va a acompañar el exministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Lloyd
Axworthy a las 5 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. También les pedimos, si así lo desean, nos visiten en nuestras redes sociales, nos den un like y nos escriban y nos digan qué les gustaría que analizáramos, qué temas les gustaría que abordáramos y qué invitados deberíamos tener. Y pues sin más, nuevamente agradezco a todos su presencia el día de hoy y hasta muy pronto. Muchas gracias.